Sucedió algo grande en el pequeño mundo de rumores de Apple. Supuestamente el filtrador Analyst 941, que ha soltado mucha información las últimas semanas, especialmente de iOS 17 y watchOS 10, borró todas sus cuentas, desapareció del internet y reveló que su hermana, que supuestamente trabaja para Apple, puede ser despedida. Y supuestamente ambos tendrán problemas legales y no podía mencionar nada más. Ahora, digo supuestamente muchas veces porque nada está confirmado. Puede estar inventando absolutamente todo. Es una persona anónima en el internet. No sabemos absolutamente nada con certeza, pero se veía bastante preocupado en su última publicación y quería tomarme un espacio para hablar sobre el lado oscuro de las filtraciones y rumores de Apple. Con una empresa tan grande como Apple y con tanto interés sobre el futuro de sus productos y servicios, es lógico que haya rumores y filtraciones. Yo soy fan de Apple, evidentemente, y he estado analizando rumores de Apple desde hace más de 15 años. Yo todavía recuerdo los primeros rumores de Apple cuando iba a salir el teléfono. Nadie sabía qué estaba pasando, nadie se lo creía. Había unos renders ridículos de lo que iba a ser el iPhone antes de que salga el iPhone. Siempre ha habido rumores y siempre va a haber rumores. A mí me encantan los rumores, hasta cierto nivel me emociona muchísimo imaginar el futuro y hasta más o menos saber por dónde va el siguiente lanzamiento para tomar una decisión de compra. Creo que está divertido e informativo todo esto de los rumores. Y seguramente a ti y a todos los demás que ven estos videos les gusta informarse de rumores también. Son de los videos más exitosos en mi canal, siempre tienen muy buenas vistas. Ahora, a pesar de que hay gente que piensa que Apple filtra detalles adrede para crear hype o marketing gratis, yo creo que simplemente es una empresa tan grande que es difícil contener todo. Pero hacen un trabajo increíble. Google, por ejemplo, acaba de anunciar el Pixel Fold y el Pixel 7a, pero desde hace meses ya teníamos las imágenes oficiales. Hasta había un Pixel 7a a la venta en eBay antes del lanzamiento. Casi siempre Google decide ya liberar las imágenes oficiales antes del evento porque como quiera se acaba filtrando todo. Samsung también hemos visto muchas filtraciones y es algo que ni una empresa puede evitar, pero la que mejor sabe esconder sus secretos por mucho es Apple. Recientemente la isla dinámica nadie la vio venir, fue una sorpresa muy agradable en el evento ver cómo funcionaba todo el software alrededor de este nuevo diseño del notch. Y el año pasado, por ejemplo, había rumores de una Mac Mini más poderosa, pero nadie vio venir la Mac Studio. Nadie tenía idea que venía y me encanta cuando sucede eso en los eventos. Sí, me gustan los rumores porque me emociono, pero no me gusta que se filtre absolutamente todo. Me gusta todavía sorprenderme de cosas en el evento, ya en el lanzamiento oficial, como Apple quería que lo veamos por primera vez. Y aunque creo que estas filtraciones también le ayudan a Apple y crean hype y están en las noticias más tiempo y demás, hay un lado oscuro de estas filtraciones porque muchas se obtienen ilegalmente y tienen repercusiones, especialmente cuando alguien nuevo entra a este nuevo mundo de filtraciones y empieza a filtrar todo lo que puede. Y a pesar de que me gusta ver los rumores, nunca he entendido por qué empleados o gente cercana a Apple arriesgaría su carrera por filtrar información. No reciben nada a cambio, quizá hacerse leve populares en el internet, pero anónimamente no tiene mucho sentido. La verdad es que la mayoría de los rumores provienen de fuentes externas a Apple, de la cadena de suministro en China, de proveedores, analistas de mercado que ven las tendencias y los lanzamientos, y de modelos 3D, por ejemplo, que le dan a las empresas de fundas para preparar las fundas antes de que salga el teléfono nuevo. De ahí se filtran muchos detalles como hemos visto todos los años. Pero a veces se filtran directamente de las oficinas de Apple, dentro de Apple, y varios filtradores dicen tener fuentes dentro de Apple, pero es imposible saber si están diciendo la verdad o si simplemente están adivinando y le atinan por suerte a algún rumor. Se han establecido fuentes confiables a lo largo de los años como Mark Gurman y Ming-Chi Kuo, que son súper cuidadosos con sus filtraciones y no dan mucha información muy específica, pero más importante que eso, llevan muchos años de estar compartiendo información de Apple antes de que salga oficialmente
y no han tenido ninguno de estos problemas. Seguramente tienen múltiples fuentes y no comparten nada que pueda dañar a estas fuentes o su reputación, pero aún así hasta los mismos empleados de Apple no saben qué está pasando. La información está intencionalmente fragmentada para que ciertas personas solamente tengan cierta información que necesitan para trabajar. Y estas personas como Mark Gurman y Ming-Chi Kuo, aún así que son más de confianza y tienen más credibilidad con los rumores, hasta ellos pueden simplemente fallarle, no le atinan absolutamente a los rumores o sale después de lo esperado. Por eso Mark Gurman de Bloomberg siempre dice: esto nuevo de Apple viene en la segunda mitad del año o en 2024, pero nunca da fechas exactas porque no saben. Yo creo que ni siquiera Apple sabe exactamente cuándo van a salir las cosas nuevas. Hemos tenido rumores que acaban siendo completamente verdad y todo está exactamente como decían los rumores, y hay rumores también que acaban siendo completamente falsos. ¿Se acuerdan? Todos pensábamos que el Apple Watch 7 iba a ser cuadrado por como medio año. El Apple Watch 7 va a ser cuadrado. Eso fue hace 2 años y aún no hemos visto ese supuesto Apple Watch cuadrado. Nunca sucedió. Y estoy seguro que este mundo de los rumores y filtraciones somos pocos, son pocas las personas que les interesa tanto como para investigar los posibles rumores del futuro iPhone. La mayoría de la gente, yo creo que más del 90%, 95% no ven estos videos, nada más compran un iPhone cuando sale nuevo y ya. Pero aún así, aunque no es mucha gente y no tiene tanto impacto, Apple obviamente no quiere estas filtraciones, y hemos visto cómo en el pasado han demandado, despedido y gente hasta ha terminado en la cárcel por compartir información fuera de Apple. Que la verdad tiene todo el sentido del mundo. Si trabajas para una empresa, tú firmas un contrato y en el contrato dice que no puedes compartir información fuera de la empresa. Pero lo interesante es cómo Apple atrapa a estos filtradores. Hay varios reportes de Apple soltando información falsa en juntas con empleados y viendo a ver si esa información falsa llega a los medios o no. Y así pueden determinar quién es el filtrador dentro de la empresa. Literal, como película de detectives, le dan diferente información a diferentes personas para ver qué información se filtra y luego ya saben que esa es la persona que lo filtró y lo atrapan. Ahora, esto también es un rumor. Yo no sé si Apple en realidad hace esto, pero tiene sentido. El rumor de que Apple mete rumores falsos es rumor. Pero este lado oscuro de los rumores es que hay gente arriesgando su trabajo, rompiendo contratos y la ley solo para darnos detalles del futuro iPhone. Suena medio ridículo en mi opinión, a pesar de que yo disfruto los rumores y yo como periodista de tecnología cubro los rumores en mis videos y los informo, pero creo que absolutamente nada vale la pena romper la ley y potencialmente perder tu trabajo. Aparte, son cosas que seguramente llevan años en desarrollo y miles de personas han trabajado en hacer esto una realidad. No se siente muy justo que un individuo de la empresa decida filtrar la información a los medios y probablemente no esté en el estado que los ingenieros que lo desarrollaron quieren que esté, y no está justo. Pero sucede y yo creo que va a seguir sucediendo. De mi lado, yo nunca pienso filtrar información, nunca he tenido información, pero si lo tuviera no la filtraría. Pero mientras esté la información pública, yo seguiré reaccionando a estos rumores e informando a los que les interesa el tema y ven estos videos. Pero también creo que es trabajo de los creadores de contenido y de los periodistas de tecnología vetar bien la información antes de publicar algo. Yo siempre cito las fuentes, digo de dónde viene la información y digo qué tan probable es o no un rumor dependiendo de la fuente. Mi trabajo es identificar y reportar lo mejor que pueda. He visto comentarios en Twitter de: Santos, chécate esto, y es un rumor extraño de una cuenta rara en Twitter, y yo no puedo reportar eso sin tener un poquito más de información o al menos un par de fuentes que estén reportando lo mismo para que valga la pena mencionarlo aquí en un video. Yo lo voy a reportar lo mejor que pueda y voy a ser transparente con la información y de dónde se obtuvo. Siempre está divertido especular y platicar del futuro, y yo trato de ser súper cuidadoso con ese tema para darles la mejor información posible. Ahora, te quiero preguntar a ti, ¿te gustan los videos de rumores de Apple, sí o no? He considerado no hacerlos y me gusta hacerlos. Tienen muchas vistas, no sé, ¿qué opinas tú? Por favor, déjame un comentario abajo. Voy a estar leyendo todo para tener buena retroalimentación, a ver si es que quieren estos videos de rumores de Apple o no. Nos vemos muy pronto. Gracias. Peace.